Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues nada, opinión sobre la Payancueva de ese momento que probablemente se ha convertido en el gran momento de las presentaciones de series y películas en la San Diego Comic Con, que es pues eso, el momento en el que el Doctor Muerte se presenta como el nuevo megavillano de las producciones de Marvel Studios, de esa saga de Vengadores que se quiere reflotar, y ese intento con ese momento de la máscara cayendo y revelando el rostro de Robert Downey Jr., pues quién va a ser el que ostente un poco ese papel de ser el principal antagonista de las nuevas películas de superhéroes, y de paso pues buscar el tirón, el recuperar el tirón de la etapa, vamos a llamarla así, más clásica de las producciones de superhéroes de Marvel Studios. A ver, como jugada promocional hay que reconocerle una jugada maestra, indudablemente, y a partir de ahí, ¿qué se nos ofrece? Pues bueno, yo voy a emitir aquí una serie de opiniones, una serie de pensamientos que se me han ocurrido a vuela pluma y que confieso que no los tengo muy meditados, pero bueno, manda un poco la inmediatez, ¿no?, de esa revelación que pues no lo vamos a ocultar, a muchos nos ha pillado con el pie en el aire, de sorpresa, por decirlo así, pero que por otra parte también hay que decirlo, durante muchos vídeos y durante mucho tiempo yo concretamente he estado diciendo que para mí el principal villano de Marvel evidentemente no era pues Thanos, por ejemplo, y desde luego los villanos que estaban convocando para las últimas películas estaban muy lejos de lo que era el principal villano y el más maltratado por las versiones cinematográficas de Fox, de los Cuatro Fantásticos, que era precisamente el Doctor Muerte. El Doctor Muerte, esto no viene de ahora, es decir, no es el apuntarse o subirse al carro ahora que anuncian esto. El Doctor Muerte es no solo mi villano favorito, yo creo que es el villano favorito de los cómics Marvel de mucha gente, principalmente porque es un villano interesante, es un villano con bastantes capas de interpretación, con todo un arco de desarrollo dentro de las producciones Marvel, y es un villano clásico, presente en las producciones Marvel desde los tiempos en que comenzaban estas, desde los tiempos en que lo teníamos en el arranque de los Cuatro Fantásticos y demás. Villano principal de los 4F, villano que además en cómics como este del origen del Doctor Muerte, pues era gran, incluso hacía función de coprotagonista, villano que supera a Magneto, al Magneto de los X-Men, villano que tuvo su propia cabecera, eso sí, compartida con Ka-Zar en una etapa de los cómics Marvel, en los cuales compartían cabecera en la misma grapa. Había una aventura de Ka-Zar, una aventura de el Doctor Muerte, y un villano que como digo, en el cine pues ha sido un villano maltratado, un villano maltratado por las versiones cinematográficas, que no han sido muy finas, las de los Cuatro Fantásticos, que son las que principalmente pues han reclutado a el Doctor Muerte. El Doctor Muerte es un personaje con un recorrido en los cómics mucho más interesante, por supuesto, del que le ha dado el cine, y ahora en manos de Robert Downey Jr. pues puede alcanzar una especie de nuevo papel de villano principal, que si lo hicieran, y lo hacen, si lo hacen o hicieran al nivel en la que funcionaban los hermanos Russo con Vengadores Infinity War, con Capitán América el Soldado de Invierno, pues podría superar de largo a Thanos. Y ahora hay que hablar un poco de pues lo que es en definitiva una maniobra promocional clarísima por parte de Marvel Studios, en un momento clarísimo en el que las producciones Marvel Studios pues no están funcionando como se esperaba.
Sobre esto ha habido todo tipo de polémicas. Ha habido el típico intercambio de ataques, respuestas y demás sobre determinados aspectos, determinadas críticas que se le hacían a las versiones Marvel de los Marvel Studios, de los cómics, de los personajes, cambiando personajes, etcétera. Y sobre todo pues, sobre el tratamiento, digamos, de guión que han tenido muchas de las propuestas, ¿no? No vamos a entrar aquí en lo que para mí es un despropósito, como fue el abordaje del personaje de Thor y de la mitología de Thor de Taika Waititi. Me parece un despropósito y por eso lo digo. Y no vamos a entrar aquí en entrar en un poco en dinámicas de alguna manera de aumentar esa especie de enfrentamiento, de duelo casi muy futbolero en algunos casos, muy de hooligan, que hay tanto a favor como en contra de estas producciones. Vamos a ver. Dejando al margen todas las discusiones que rodean lo que claramente ha sido una etapa bastante discutible, por no decir directamente pobre, de resultados de resultados creativos, porque aquí, claro, después de resultados creativos de las producciones de Marvel Studios, que ellos lo saben, evidentemente. O sea, no son ciegos y no son tontos y no acaban de empezar en esto y no son... Es que muchas veces pensamos que la gente se va a ofender por según qué cosas. No, los primeros que son conscientes de esa pobreza que se está cosechando en muchas de las producciones Marvel, pues son sus propios promotores, sobre todo a nivel directivo y demás, ¿no? Evidentemente el que hace una película la hace de una manera, a lo mejor no es consciente de cómo la está haciendo ni de cuáles son los resultados, pero evidentemente cuando el sistema de Hollywood siempre ha sido un sistema de productor y siempre ha sido un sistema de estudios, no nos engañemos. O sea, el que quiera vender ahora el gran sistema de Hollywood, todo esto de los blockbusters, de las superproducciones, como otra cosa que no sea un sistema eminentemente controlado por producción, pues se engaña a sí mismo. No estamos en el cine independiente, en este tipo de inversiones multimillonarias, hay una parte muy importante de decisiones, una parte muy importante de toma de decisiones que corresponde, la más importante corresponde a producción, siempre. Y es un sistema de productor o productora. Entonces, yo creo que evidentemente son conscientes de cuál es esa cosecha a nivel creativo. Después otra cosa es la cosecha a nivel económico, que sí, que efectivamente, pues siguen haciendo dinero, claro, evidentemente está claro que hay un interés, ¿no? Entonces, de repente, hacer esta propuesta, recuperar a Robert Downey Jr., que es algo que hemos venido pidiendo los seguidores de Marvel en cómic y los seguidores de Marvel en cine. Recuperar además, o sea, no recuperar, sí, recuperar porque tienen películas anteriores, tiene apariciones en películas anteriores de 4F, de los Cuatro Fantásticos, al Doctor Muerte como antagonista principal, que es algo que nos planteábamos muchos de los seguidores del personaje en los cómics y demás. ¿Por qué ese personaje, si ese personaje está escrito para el cine ya, si está hecho ya, si ese personaje nace de los grandes monstruos del cine, ya en el cómic, ya cuando empiezan a utilizarlo en los cómics en los años 60, es un personaje que tiene mucho de los grandes monstruos del cine universal, cruza una especie de cruce entre Nigromante y Mad Doctor, que casi podemos encontrar desde los antecedentes más remotos del expresionismo y que va a encontrar un eco en las producciones de Universal de los años 30, del terror de Universal de los años 30 y 40, que son un buen sustrato para mirar de dónde salen muchos personajes de antagonistas de Marvel y demás. Y quiero decir, recuperar ese personaje, eso es una gran jugada, es una jugada maestra. Ahora viene la parte difícil. Y la parte difícil pasa porque por muy buenos actores que tengas, por muy buenas intenciones que tengas, por muy buenas hechuras que tenga el personaje que has recuperado, y por muy Robert Downey Jr., que es el alma de Marvel Studios, hay que decirlo así, de las películas de Marvel Studios, el alma es Robert Downey Jr. Echemos una mirada atrás. Consultemos la historia de esta multipropiedad.
centrémonos un poco en el punto de arranque de la misma, en el punto de arranque de las producciones Marvel. ¿Quién está ahí? Ahí no está el Capitán América, ahí no está Thor, ahí no están los X-Men, que eran de Fox, ahí no está Spider-Man, que era de Sony, y es de... No, ahí está Robert Downey Jr. y ahí está Iron Man. Claro, el problema es que este personaje que nos presentan, que además nos han presentado simplemente como una pincelada, como una especie de estallido, de flagración publicitaria para presentar la nueva etapa de historias Marvel, por mucho que tú tengas todo esto, y hay que decir eso, que vamos a ver, realmente Robert Downey Jr. deja de ser Tony Stark siendo el Doctor Muerte. Esa es la pregunta. Los seguidores del cómic saben a qué me refiero. Hay una parte en la que el Doctor Muerte incluso ejerce como Iron Man en los cómics. O sea que no estamos muy lejos de ese territorio. Pero en cualquier caso, por mucho que tengas todo esto, ahora te hace falta lo esencial del cine, por favor, del cine, que es dejar de hacer películas de guiños. O sea, si esto se queda en un guiño, estamos en las mismas de siempre. No, dejad de hacer películas de guiños y de acumulación de personajes. No, esto tiene que ser una película. ¿Y una película qué necesita? Una película necesita un guión, un buen guión. Y después, el Doctor Muerte de Robert Downey Jr. necesita un buen guión. Y después necesita un buen director o directora, o directores o directoras. Creo que en Marvel saben todo esto, por supuesto que en Marvel saben todo esto, en Marvel Studios saben todo esto. Creo que simplemente cuando dicen, hemos escuchado a los espectadores, hemos escuchado a los seguidores, caramba, de verdad, nos han caído chuzos de punta. A cualquiera que discrepara de cómo estaba yendo la cosa, pues a ver, yo creo que se puede ser muy tolerante con ciertas cosas, pero hay una cosa que está clara. Esto es muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo y muy básico. Hay una diferencia entre una película y una pancarta reivindicativa, o una acumulación de guiños y chistes un tanto fáciles, o simplones, o en algunos casos casi de patio de escuela. Entonces, hay una diferencia entre Vengadores Infinity War y Capitán América, Soldado de Invierno, películas que hemos disfrutado, películas a las que yo les he dado 5 estrellas, que incluso mantuve las 5 estrellas con Viuda Negra, y tengo que deciros una cosa, todos los que me arreáis palos por ponerle 5 estrellas a la Viuda Negra, yo os propongo que reviséis estrenos recientes. La Viuda Negra es una película, tiene naturaleza de película. Después nos podrán gustar más o menos algunas cosas que hace esa película. Por ejemplo, cómo se maneja el personaje de Olga Kurylenko, ¿vale? Pero la Viuda Negra es una película. Tiene unos personajes con unas tramas. Y en esas tramas, a mí, algunas de esas tramas me parecen interesantes. Y el arco del recorrido que hacen las dos Viudas Negras me parece muy estimulante para lo que es una película de superheroínas, ¿vale? Nada más. Y sinceramente creo que después se han estado aplaudiendo cosas que son sensiblemente inferiores. Por ejemplo, las películas de Thor de Taika Waititi. Es decir, entonces, bueno, y otras, y bueno, y el Doctor Extraño en el multiverso de la locura, pues lo mismo. Es decir, a mí me parece que está muy por debajo de esto. Bueno, a mí me siguen cayendo palos por los 5 estrellas de Viuda Negra, pero la he repasado y he llegado a esa conclusión. Algunas de las películas de superhéroes que se nos proponen, no solo en Marvel, sino también en la competencia, carecen de, sobre todo recientemente, carecen de entidad de película. Y yo lo que estoy juzgando es la entidad de película, pero eso es otro asunto. Pero también viene al caso, porque aquí de lo que estoy hablando es de la entidad de película. Es decir, de que la película del Doctor Muerte, o la película de Vengadores con el Doctor Muerte como antagonista, aunque juegue esa baza que jugaron los hermanos Russo, con sacar muchos personajes, etcétera,
también es algo que resulta mucho menos sólido, hay que decirlo también, en Vengadores Endgame que en Vengadores Infinity War. Esa conjunción, esa reunión de personajes, por mucho que juntes personajes y demás, por mucho que insistas en esa fórmula, esa no es la fórmula. La fórmula es tener un guión, la fórmula es no hacer una película episódica. La fórmula es dónde están los puntos fuertes para que esto sea una película y no una reunión de personajes, que es a lo que ha tendido el cine con todo el tema del multiverso. El otro día creo que era Mangold, me parece que era, creo que era Mangold, no sé, un director, el director de Logan, planteaba que el multiverso era la muerte de la narrativa en el cine. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, esos juegos de multiverso, vamos a juntar un montón de personajes que prácticamente no aparecen y tal. Lo que quiero decir con esto que es, eso pasó en Vengadores Endgame más que en Vengadores Infinity War. Y cualquiera que vea las dos películas sabe que Vengadores Infinity War tiene una estructura más de película que Vengadores Endgame, que tiene una estructura más de pirotecnia constante, que es absolutamente trepidante y que está muy bien llevada desde un punto de vista de clave, narrativa, de épica, porque los hermanos rusos se tenían muy pensado ese desarrollo, ese estallido final, esa traca final, ¿no?, de despedida. Pero quiero decir, por mucho que tengas a Robert Downey Jr., si no tienes a los rusos detrás o a un equivalente de los hermanos rusos, si de repente no tienes un buen guión, o ese guión está escrito a 400 manos, con 400 miradas, con 400 opiniones, casi como si fuera una acumulación de post-it de estos amarillitos, de ideas que te han salido cuando estás tomándote el café en la sobremesa. Si no tienes una buena envergadura, un buen andamiaje narrativo que te haga que eso sea una película, no tienes nada. Tienes otra reunión de personajes, o sea, tienes otra pirotecnia propagandística, y lo que yo quiero manifestar aquí es que creo que es muy interesante la propuesta que nos hacen desde Robert Downey Jr., Doctor Muerte. Creo que ha sido una jugada maestra promocional, eso es indudable, nadie puede discutir eso, y el que lo discuta como jugada maestra promocional es que no está muy enterado de cómo funciona este asunto, este negocio de vender películas. Y ahora lo que hace falta es que eso esté respaldado, fundamental que esté respaldado. Simplemente una opinión clara, una opinión que creo que forma parte de la libertad de expresión de cada cual, que no puede ofender a nadie, y una opinión que simplemente lo que expresa es que sí, Doctor Muerte con Robert Downey Jr., una muy buena jugada. Ahora, a ver dónde la ponemos, a ver dónde ponemos esa pieza. Porque a mí me da la sensación de que últimamente, no estoy hablando de Marvel Studios en concreto, estoy hablando de las películas en general. Muchas películas que estamos recibiendo ahora en la cartelera y demás, producen la sensación de que es como si creadores que han sido llamados para jugar al ajedrez, en realidad estuvieran jugando al parchís. Dos juegos muy respetables que a mí me encantan, ¿vale? Pero no son lo mismo. Entonces me parece que al cine le falta más ajedrez y le sobra mucho parchís, con sus colorinchis, sus fichitas de colorines, le sobra mucho parchís y le falta mucho ajedrez. Y creo que esa tendencia tiene que invertirse para que se pueda sacar partido a propuestas inicialmente promocionales, como son Robert Downey Jr. regresando como el Doctor Muerte. He dicho un montón de cosas, las he dicho pensando que lo que estaba diciendo, o sea que no creo que me arrepienta de ellas, y les he dicho indudablemente con la mejor intención, para que todos empecemos también a pensar un poco en que no se puede opinar gratuitamente, porque yo he oído, de verdad, he oído risas a chistes de películas, no solo de Marvel Studios, sino de su distinguida competencia y de otras películas, que es que de verdad que son los chistecitos. Es que aparece de repente todo el enigma de una película, parece basarse, modo parchís, parece basarse en si Taylor Swift está detrás de una máscara o no. Y eso no puede ser, eso no es cine,
Eso es otra cosa, eso es el rollito este que nos traemos de las redes sociales, todo, yo también, o sea, redes sociales, influencers, vídeos rápidos, tal. Quiero decir, eso no es cine, es lo que quiero decir simplemente. Diferencia entre parchís, jugar al parchís, diferencia entre jugar al ajedrez. Al cine le hace falta más ajedrez y menos parchís. Así que espero que Robert Downey Jr. nos invite a jugar al ajedrez y no a jugar otra vez al parchís. ¿De acuerdo? Y nada, nos vemos en otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.